El terrible esposo de mi mamá alquiló mi cuarto mientras yo no estaba. Ahora tienen problemas legales y me están suplicando que los ayude. Soy un chico de 25 años, y decir que no me llevo bien con mi padrastro, Sam, 52M, sería quedarse corto. Este tipo entró en nuestras vidas y se casó con mi mamá, que tenía 47 años, cuando yo solo tenía 15, después de que solo hubieran estado saliendo un par de meses. Ha pasado una década desde entonces, pero te juro que todavía lo detesto más que a cualquier otra persona en este planeta. Déjame darte un poco de contexto. Mis padres se separaron cuando yo tenía como 4 o 5 años. Al principio, mi mamá tenía la custodia completa de mí. Mi papá solo me veía los fines de semana. Pero cuando cumplí 7, las cosas cambiaron un poco. Mi papá obtuvo la custodia compartida, así que empecé a pasar la mitad del mes con él y la otra mitad con mi mamá. Mi papá es arquitecto, bastante exitoso en eso. Mi mamá, en cambio, fue ama de casa la mayor parte de su vida. Por eso me acerqué mucho a ella mientras crecía. Teníamos un vínculo especial, ya sabes. O sea, también amaba a mi papá, pero había algo en el tiempo que pasaba con mi mamá que lo hacía diferente. Todo iba bien hasta que cumplí 16. Fue entonces cuando mi papá recibió una increíble oferta de trabajo de una importante firma. El problema era que tendría que mudarse a otro estado. Esto no habría sido un gran problema si no fuera porque para ese momento, mi mamá ya se había casado con Sam. Y déjame decirte, Sam fue una pesadilla desde el primer día. Lo pasaba fatal cada vez que me quedaba en casa de mi mamá. Sam hacía el ambiente tan tóxico que constantemente le contaba a mi papá lo mal que le estaba pasando con él. Cada vez que hablábamos, tenía una nueva historia de terror sobre Sam que contarle. Mi papá, siendo el gran tipo que es, me escuchaba pacientemente y trataba de darme consejos. Pero, ¿qué tanto puedes hacer desde la distancia, verdad? Cuando mi papá recibió esa oferta de trabajo, estaba muy indeciso. Sabía lo mal que la estaba pasando en casa de mi mamá. Así que me preguntó si quería mudarme con él. Lo admito, era tentador. La idea de alejarme de Sam era como un sueño hecho realidad. Pero no podía dejar a mi mamá sola. A pesar de que Sam estaba haciendo mi vida miserable, sentía esta necesidad abrumadora de protegerla, de estar ahí para ella. Así que le dije a mi papá que me quedaría. Mi papá casi rechaza la oferta de trabajo después de que le dije que no. ¿Puedes creerlo? Estaba dispuesto a renunciar a esta increíble oportunidad solo para estar cerca de mí. Pero no podía permitir que hiciera eso. Después de todo, estamos hablando de su carrera. Así que lo convencí de aceptar el trabajo. Le dije que lo haríamos funcionar con videollamadas y visitas en las vacaciones. Y eso es exactamente lo que hicimos, aunque lo extrañaba muchísimo. Vivir con Sam fue un infierno. El tipo era un completo abusador. Me menospreciaba en cada oportunidad que tenía. Era como si hubiera hecho de su misión personal hacerme sentir inútil. Lo raro es que no era así cuando salía con mi mamá. Era incómodo conmigo, claro, pero no abiertamente hostil. Pero, hombre, una vez que ese anillo estuvo en el dedo de mi mamá, fue como si se hubiera activado un interruptor en su cerebro. Estoy convencido de que Sam quería sacarme de sus vidas desde el principio. Hizo todo lo posible para que fuera imposible para mí quedarme con ellos. El constante menosprecio, los comentarios sarcásticos, la forma en que me miraba como si fuera algo que había raspado de su zapato. Era implacable. Pero yo era terco. No iba a dejar que me alejara de mi propia madre. ¿Y sabes cuál fue la peor parte? Sam no solo fue horrible conmigo. También fue cruel con mi madre. La maltrataba, tanto emocionalmente como, a veces, físicamente. Me hervía la sangre ver cómo la trataba, cómo la pisoteaba como si no fuera nada. Y mi madre, simplemente lo aceptaba. Permitía que él la tratara de esa manera. Y eso me rompía el corazón. Intenté hablar con ella al respecto. Dios sabe cuántas veces traté de convencerla de que lo dejara, pero cada vez que lo hacía, ella lo defendía. Es un buen hombre, decía. Tú no lo ves todo. Hay muchas cosas que no sabes sobre él. Pero yo no me lo creía ni por un segundo. Vi lo suficiente para saber exactamente qué tipo de hombre era Sam. Los celos de Sam hacia mi papá eran otro gran problema.
Era dolorosamente obvio lo inseguro que se sentía acerca de mi relación con mi padre. No soportaba el hecho de que tuviera otro modelo masculino en mi vida, uno que era exitoso y amable, todo lo que Sam no era. Llegó al punto de exigirle a mi madre que se deshiciera de todo lo relacionado con su matrimonio anterior. ¿Puedes creerlo? Quería que quemara fotos, recuerdos, todo. Mi madre no tuvo el valor de hacerlo. En su lugar, escondió todo en el ático. Era como nuestro pequeño secreto, esa caja de recuerdos que Sam no podía tocar. La inseguridad de Sam llegó a su punto máximo. Siempre que mi papá venía de visita para las fiestas o mi cumpleaños, él siempre me traía regalos caros, en parte porque podía permitírselo y en parte, creo yo, para compensar por no estar más presente. Lo admito, disfrutaba un poco al mostrar esos regalos por la casa. Era mi manera de restregarle en la cara a Sam que mi papá podía proveer cosas que él no podía. Durante los primeros meses, me mantuve fiel a mi plan. Visitaba la casa en fines de semana alternos, siempre sin avisar. Al principio, parecía funcionar. Mi madre se sorprendía y se alegraba de verme. Pero después de un tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Un día, mi madre me sentó y me dijo algo. Me dijo que mis visitas frecuentes estaban causando problemas. Al parecer, Sam se ponía muy molesto cada vez que yo aparecía. Estaba de mal humor todo el tiempo que yo estaba allí. Y, aun después de que me iba, descargaba su frustración en mi madre. Me dijo con una expresión de dolor en su rostro que, cuando yo no estaba, Sam era en realidad agradable. Es una persona diferente cuando estamos solos, dijo. La implicación era clara. Yo era el problema. Mi presencia estaba empeorando las cosas para ella. No puedo ni empezar a describir cuánto me dolió eso. Se sintió como una traición, como si estuviera eligiendo a Sam por encima de mí. Pero más que eso, sentí que estaba perdiendo a mi madre. Estuve en un lugar muy oscuro después de esa conversación. La depresión me golpeó fuerte, pero también sabía que no podía seguir poniendo a mi madre en una situación difícil. Así que tomé una decisión. Decidí que no volvería a casa hasta Navidad, al menos. Incluso pasé el Día de Acción de Gracias solo en una habitación de hotel ese año. Fue una de las experiencias más solitarias de mi vida. Recuerdo estar sentado allí comiendo pavo y relleno para llevar, viendo películas navideñas cursis en la televisión y sintiéndome como el perdedor más grande del mundo. Llamé a mi papá y le conté lo que estaba pasando, y él se molestó mucho. Quería hablar con mi mamá para decirle unas cuantas verdades, pero le rogué que no lo hiciera. No quería empeorar más las cosas de lo que ya estaban. Después de eso, mi relación con mi mamá cambió drásticamente. Todavía hablábamos por teléfono de vez en cuando, pero nuestras conversaciones eran diferentes. Se sentían forzadas, superficiales. Hablábamos de cualquier cosa, excepto de lo que realmente estaba pasando. Y luego, gradualmente, incluso esas llamadas se hicieron cada vez menos frecuentes hasta que se detuvieron por completo. Para cuando llegó la Navidad, era un manojo de nervios. No había estado en casa en meses, no había hablado con mi mamá en semanas. Estaba esperando que la ausencia hubiera hecho que nuestros corazones se volvieran más cercanos. Esperaba que mi mamá estuviera emocionada de verme cuando finalmente apareciera en la casa, pero su reacción no fue la que esperaba. Parecía alarmada cuando me vio, como si no me esperara o no quisiera que estuviera ahí. Antes de que alguno de los dos pudiera decir algo, un tipo que nunca había visto antes salió de la casa, agradeció a mi mamá por el almuerzo y se fue. Me quedé completamente confundido. ¿Quién era ese tipo? ¿Por qué estaba en nuestra casa? Mi mamá debió haber visto las preguntas en mi cara, porque rápidamente explicó que era un inquilino. Aparentemente, Sam había decidido rentar el primer piso de nuestra casa. Ahora, tienes que entender que el primer piso siempre había sido mi espacio, mi habitación, mi baño, la sala donde solía pasar el rato con mis amigos. Todo eso estaba en el primer piso. Y Sam simplemente lo había entregado sin preguntarme, sin siquiera decírmelo. Estaba en shock. Entré a la casa tratando de procesar lo que estaba pasando, y ahí estaba Sam, tirado en el sofá de la sala, con una cerveza en la mano. Cuando me vio, hizo una cara como si hubiera olido algo podrido. Lo confronté acerca de la habitación, exigiendo saber en qué demonios estaba pensando. ¿Y sabes lo que hizo? Simplemente se encogió de hombros y me dijo que, como ya no vivía ahí y era un adulto,
no veía la necesidad de mantener mi cuarto vacío. Dijo que solo le estaba dando un buen uso al rentarlo. Lo llamé un imbécil. Le pregunté si siquiera había considerado dónde me quedaría cuando viniera a casa. Y este imbécil tuvo el descaro de sonreírme. Dijo, y cito, tu papá está forrado. Estoy seguro de que hará los arreglos para ti. No vas a vivir en la calle ni nada por el estilo. Entonces, ¿por qué te alteras tanto? Estaba tan enojado que apenas podía ver con claridad. Quería golpearlo para borrarle esa sonrisa arrogante de la cara, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Así que, en su lugar, me volví hacia mi mamá. Le pregunté si estaba de acuerdo con esto, si había aceptado rentar mi habitación. ¿Y sabes qué? No hizo nada. Simplemente se quedó ahí, con la cabeza baja, sin decir una palabra. Eso fue la gota que colmó el vaso para mí. Me di cuenta de que había perdido tanto mi hogar como a mi madre. La mujer que estaba frente a mí no era la madre que conocía y amaba. Era alguien más, alguien que había elegido a Sam por encima de su propio hijo. Estaba a punto de empezar a gritar, de exigir que me devolvieran mi habitación, de luchar por mi lugar en esta familia. Pero luego los miré, a Sam con su sonrisa arrogante y a mi madre con su postura derrotada, y me di cuenta de que no valía la pena. Esta ya no era mi casa. Estas personas ya no eran mi familia. Así que hice lo único que podía hacer. Tomé mis cosas y me fui. En parte, esperaba que mi madre viniera tras de mí, que intentara detenerme, que dijera algo, cualquier cosa. Pero no lo hizo. Mientras esperaba un taxi afuera, podía escuchar cómo discutían dentro de la casa. No lograba entender las palabras exactas, pero podía oír la voz de mi madre alzada con ira. Era un pequeño consuelo saber que al menos estaba diciendo algo, defendiéndome de alguna manera. Pero era demasiado poco y demasiado tarde. Esa fue la última vez que vi a mi madre o a Sam. Ese fue el día en que me di cuenta de que había estado luchando una batalla perdida durante años. Había intentado tanto estar ahí para mi madre, protegerla, ser el hijo que ella necesitaba. Pero al final, no fue suficiente. Ella tomó su decisión, y no me eligió a mí. Después de eso, mi vida tomó un giro diferente. Hablé con mi papá sobre lo que había pasado, y él fue increíblemente solidario. Me dijo que, a partir de ese momento, siempre podría visitarlo cuando necesitara ir a casa. Y eso es exactamente lo que hice. Cada feriado, cada receso de la universidad, volaba a verlo. Una vez que me gradué, me mudé con mi papá de forma permanente. Me ayudó a conseguir mi primera pasantía, que eventualmente me llevó a mi primer trabajo real. Ahora, a los 25 años, sigo viviendo con él. Es prácticamente la única familia que me queda. Y, sinceramente, estoy bien con eso. Dejé de hablar con mis abuelos más o menos al mismo tiempo que corté lazos con mi madre. No fue particularmente difícil, ya que nunca fuimos tan cercanos para empezar. Los padres de mi papá habían fallecido cuando yo era muy joven, así que nunca llegué a conocerlos bien. Así que ahora solo somos mi papá y yo contra el mundo. Podrías pensar que este arreglo sería triste o solitario, pero no lo es. Estamos contentos viviendo juntos. Mi papá no es solo mi padre, es mi mejor amigo. Tenemos una relación que nunca pensé que sería posible cuando era más joven. Honestamente, no podría haber pedido un mejor padre ni un mejor amigo. Todo iba bastante bien en mi vida hasta la semana pasada, cuando mi madre apareció de repente después de casi 7 años. De la nada, me manda un mensaje urgente por Facebook diciendo que necesita hablar conmigo. Va y viene con algo sobre una emergencia y cómo necesita desesperadamente mi ayuda. Prácticamente me está rogando que la visite lo antes posible, diciendo que es algo demasiado sensible como para discutirlo en línea. Tengo que admitir que me quedé completamente desconcertado. Después de todo este tiempo, ¿por qué ahora y por qué de esta manera? Le respondí rápidamente, diciéndole que ya ni siquiera vivía en la misma ciudad, así que visitarla no era realmente una opción. Ella retrocedió rápidamente, diciendo que una llamada telefónica también funcionaría y hasta me dio su número. Pero yo no estaba dispuesto a aceptar nada de eso. Le dije directamente que no me interesaba lo que tuviera que decir y lo dejé así. Pero, hombre, ella no lo dejó ahí. Durante los siguientes días, mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes de ella.
Ignoré cada uno de ellos. Quiero decir, ¿qué se suponía que debía decir? Hola, mamá, qué gusto saber de ti después de que elegiste a tu esposo idiota en lugar de a mí y me echaste de mi propia casa. Finalmente, supongo que se cansó de mi silencio porque me envió un mensaje larguísimo explicando lo que estaba pasando. Resulta que ella y Sam, sí, el mismo Sam que hizo de mi vida un infierno, habían sacado un enorme préstamo personal de unos 80,000 pesos de parte del jefe de Sam. Y para colmo, le dijeron al jefe que era para pagar mi matrícula universitaria. ¿Puedes creer el descaro de esta gente? Así que ahora, años después, el jefe está tocando a su puerta pidiendo que le devuelvan su dinero. No pueden juntar esa cantidad de dinero, así que se les ocurrió este plan ridículo. Quieren que finja estar enfermo o algo para que el jefe sienta lástima por ellos y no los demande. Oh, y mencioné que firmaron documentos reales para este préstamo y prometieron pagarlo con intereses. Sí, están hasta el cuello. O sea, vamos, aunque hubiéramos estado en buenos términos, que claramente no lo estábamos, no hay manera de que hubiera aceptado esta locura. Es fraude, simple y llanamente. Y eso fue exactamente lo que le dije. Lo corté de raíz de inmediato. Se quedó en silencio por un par de días después de eso. Pensé que tal vez finalmente había entendido el mensaje, pero no, solo estaba preparándose para la segunda ronda. Lo siguiente que sé es que me envía un mensaje de nuevo diciendo que está en mi ciudad y que necesita verme. O sea, ¿quién hace eso? ¿Quién aparece sin avisar después de 7 años sin contacto esperando que la saques de su lío? Supongo que no debería haberme sorprendido. Estaba en una situación difícil y probablemente pensó que podría manipularme con culpa para que la ayudara, pero no iba a dejarme arrastrar a su drama. Le dije claramente que no iba a encontrarme con ella. No quería tener nada que ver con ese asunto turbio. Me sonaba peligroso, por no mencionar que era ilegal. Incluso intenté ser útil, sugiriéndole que, si realmente quería salir de ese lío, debería hablar con el jefe de Sam y tratar de hacer un plan de pagos o algo así, ya sabes, como haría un adulto responsable. Pero mi mamá, ella no es de las que se rinden fácilmente. Siguió insistiendo, diciendo que, aunque no quisiera ayudar con su plan loco, solo quería verme una última vez. Jugó la carta de vine hasta aquí, tratando de tocarme el corazón. ¿Y sabes qué? Aunque me cueste admitirlo, funcionó un poco. Muy en el fondo, bajo toda la ira y el resentimiento, la extrañaba. Al fin y al cabo, era mi mamá. Tuvimos buenos momentos antes de que Sam llegara y lo arruinara todo. Así que acepté verla para almorzar. Me dije a mí mismo que solo estaba siendo un buen ser humano, pero sabía que probablemente me estaba preparando para una decepción. Ayer finalmente nos vimos y, durante los primeros minutos, fue agradable. Emocional, claro, pero en el buen sentido. Pero ni siquiera media hora después de empezar el almuerzo, comenzó a hablar del préstamo y de su ridículo plan. Estaba tan frustrado que no pude ni hablar. Simplemente me levanté y me fui sin decir una palabra. Ella me llamó, pero no miré hacia atrás. Prácticamente corrí hacia mi auto y conduje a casa lo más rápido que pude, con las manos temblando en el volante todo el camino. Debería haberlo sabido mejor. Sabía que probablemente estaba mintiendo sobre solo querer verme. Sabía que tenía una agenda oculta. Pensé que todo había terminado. Supuse que recibiría el mensaje y me dejaría en paz. Pero esa misma noche, mi teléfono sonó con un nuevo mensaje de ella, y adjunto había un video largo. Dudé antes de reproducirlo, pero la curiosidad me ganó. Pude ver que estaba borracha. Tenía los ojos rojos e hinchados, el rímel corría por sus mejillas. Estaba llorando tan fuerte que apenas podía entender lo que decía. Siguió y siguió hablando sobre cómo esperaba que yo la ayudara, como había sido su escudo durante mi infancia. Admitió que había cometido errores en el pasado, claro que sí. Pero luego tuvo el descaro de acusarme de estar vengándome en lugar de ser la persona más madura. Como si no querer cometer fraude fuera de alguna manera mezquino de mi parte. Continuó divagando sobre lo mucho que estaba en juego, como siempre había creído que podía contar conmigo. Fue difícil de ver, para ser honesto. Cuando finalmente terminó el video, me sentí, no sé, asqueado, culpable, enojado, supongo que todo lo anterior. Porque, aquí está el asunto, a pesar de todo lo que ha pasado entre nosotros, a pesar de todo el dolor y la traición, amo a mi madre. Verla así,
tan rota y desesperada, me destrozó por dentro. La idea de mi madre tras las rejas es algo que ni siquiera puedo concebir. Pero eso es exactamente donde podría terminar si no devuelve ese dinero o si yo no intervengo para darle más tiempo. Sé que no debería ponerme en riesgo. Toda esta situación apesta por todos lados. Para empezar, mi madre aún no me ha dicho para qué realmente pidieron ese préstamo de 80,000 pesos para mi matrícula, cuando mi papá ya estaba cubriendo mis gastos de universidad. No tiene sentido. Y no pienso involucrarme en algo sin conocer todos los hechos. Sigo dándole vueltas en mi cabeza. Un minuto estoy pensando en cómo podría ayudar, tal vez idear un plan mejor que no implique mentir o romper la ley. Al siguiente, me estoy recordando de todas las veces que mi madre eligió a Sam por encima de mí, de cómo me echaron de mi propia casa sin pensarlo 2 veces. Y no olvidemos a Sam. Incluso si quisiera ayudar a mi madre, no hay forma de que haga algo que beneficie a ese idiota. Él es la razón de todo esto en primer lugar. Si no hubiera entrado en nuestras vidas, si no hubiera creado esa brecha entre mi madre y yo, no estaríamos en esta situación. Actualización 1. Así que finalmente lo hice. Tomé la desgarradora decisión de bloquear a mi madre. Sí, lo escuchaste bien. Corté todo contacto. No fue fácil, déjame decirte. De hecho, probablemente fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. No podía seguir guardando todo esto dentro. Así que hablé con mi papá sobre todo el desastre. ¿Y sabes qué? Estaba totalmente de mi lado. Me dijo directamente que había tomado la decisión correcta al no caer en el juego de mi mamá. Según él, ella solo estaba tratando de manipularme, usando mis emociones en mi contra. Me señaló como ella sabía exactamente qué botones presionar, como estaba contando con el hecho de que yo aún me preocupaba por ella a pesar de todo. ¿Y sabes qué? Tenía razón, por más que me duela admitirlo. Mi mamá sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sabía que, en el fondo, yo aún la valoraba más que a casi cualquier otra cosa en el mundo. Hablando de eso, muchos de ustedes en los comentarios señalaron que tengo serios problemas con mi mamá. ¿Y saben qué? Probablemente tienen razón. Tengo un gran equipaje emocional cuando se trata de mi relación con ella. No es algo que realmente haya querido enfrentar antes, pero supongo que no hay mejor momento que el presente, ¿verdad? Sé que Reddit es genial para muchas cosas, pero resolver problemas psicológicos profundamente arraigados probablemente no es su punto fuerte. Así que finalmente estoy enfrentando la realidad y buscando terapia. Sí, me escucharon bien, terapia. No era algo que realmente hubiera considerado antes. Siempre pensé que era para otras personas, ya sabes. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Les mencioné que mi mamá y Sam querían que fingiera estar enfermo para ganarse la simpatía del jefe de Sam, ¿verdad? Bueno, hice un poco de investigación sobre este jefe, y qué bueno que no acepté ayudarlos. Lo que descubrí habría destrozado mi conciencia si hubiera seguido su plan. Ni siquiera fue tan difícil encontrar la información. Todo lo que tuve que hacer fue un poco de acecho en las redes sociales. Fui a los perfiles de Sam, mirando sus fotos. Tenía un montón de fotos con sus compañeros de trabajo y no fue difícil identificar al jefe. Era el hombre mayor en las fotos, siempre vestido un poco más elegante que el resto. Así que revisé el perfil de este tipo, y ahí fue cuando me di cuenta de por qué mi mamá y Sam pensaban que su plan de fingir que estaba enfermo podría funcionar. Resulta que el jefe tenía una hija. Falleció de cáncer hace solo un par de años. ¿Puedes creer que mi mamá y Sam estaban planeando usar la tragedia personal de este hombre en su contra? Querían que yo fingiera estar enfermo, pensando que eso tocaría su fibra sensible y haría que les fuera más fácil con ellos. Quiero decir, ¿qué tan bajo se puede llegar? No solo era que su plan era estúpido, lo cual absolutamente lo era, sino que también era increíblemente cruel e insensible. Estaban dispuestos a explotar el dolor de este hombre, a usar la memoria de su hija fallecida, todo para librarse de pagar un préstamo que tomaron bajo falsas pretensiones en primer lugar. Después de descubrir eso, bloquear a mi mamá no solo fue fácil, fue necesario. No sé de quién fue la brillante idea de este plan, si fue de mi mamá o de Sam, o de ambos, pero quien haya sido es una persona verdaderamente repugnante. Y la otra persona, la que estuvo de acuerdo en seguir con el plan, es igual de mala, si no peor.
Estoy tan aliviado de no haber caído en ninguna de sus tácticas porque ahora la veo por lo que realmente es, y no es algo agradable. Ella no es la madre amorosa y cariñosa que pensé que recordaba. Es manipuladora, astuta y está dispuesta a hacer lo que sea para salvarse, incluso si eso significa echarme a mí debajo del autobús en el proceso. Es un trago amargo de tragar, darte cuenta de que tu propia madre es capaz de tanta insensibilidad. Pero, de alguna manera, también es liberador. Puedo aceptar la realidad de quién es ella y seguir adelante con mi vida. Actualización 2. Justo cuando pensaba que todo este lío ya había quedado atrás, ¿adivina qué? Mi mamá decidió cambiar de táctica. Como ya no podía contactarme directamente, se fue y contactó a mi papá. Sí, leíste bien. Después de años, de repente decidió que era momento de reconectar con su exmarido. Mi papá estaba bastante sorprendido. Quiero decir, no han hablado en aproximadamente el mismo tiempo que ella y yo no hemos hablado, tal vez incluso más. Pero mi mamá, siendo quien es, simplemente pasó por encima de toda esa incomodidad y lanzó su historia de siempre. Básicamente le contó a mi papá la misma historia que me había dado a mí, ya sabes, el cuento de estamos en problemas y necesitamos ayuda. Pero esta vez su ángulo era diferente. En lugar de intentar que yo jugara directamente con su plan, esperaba que mi papá simpatizara con ella. Su brillante plan era que él me convenciera de hacer lo que ella quería. Tengo que reconocerle a mi papá, no cayó en la trampa ni por un segundo. Le dijo sin rodeos que yo no estaba interesado en involucrarme en sus problemas. Le recordó que soy un hombre adulto ahora, capaz de tomar mis propias decisiones. Que ya no puede darme órdenes como si aún fuera un niño. Pero mi mamá no aceptaba un no por respuesta. De hecho, tuvo el descaro de gritarle a mi papá, acusándolo de ser injusto. ¿Puedes creerlo? Siguió y siguió, hablando de lo mucho que estaba en juego para ella, lo desesperada que era su situación, como si de alguna manera sus problemas fueran nuestra culpa y nuestra responsabilidad. Mi papá no se dejó influenciar ni por su chantaje emocional ni por su ira. De hecho, fue un paso más allá. Le dijo que si seguía molestándonos, él mismo tomaría cartas en el asunto. Amenazó con ir a hablar directamente con el jefe de Sam y contarle todo sobre su esquema para evitar pagar el préstamo. Pensarías que eso la haría callar, ¿verdad? Pero no, mi mamá realmente le dijo que adelante, que lo hiciera. Dijo que no le importaba. Probablemente pensaba que no lo haríamos en realidad. Y, ¿sabes qué? Probablemente tenga razón. No somos el tipo de personas que se rebajan a ese nivel, y ella lo sabe. Aún después de todo eso, todavía tuvo la audacia de pedirle a mi papá que me pasara un mensaje. Y siendo el hombre correcto que es, mi papá realmente lo hizo, aunque podía notar que no estaba nada contento con eso. Entonces, ¿cuál era ese mensaje tan importante? Bueno, al parecer, mi mamá quería que supiera que no habían pedido ese dinero para algo turbio o frívolo. Oh, no. Según ella, tenían grandes planes para empezar su propio negocio. Afirmaba que estaba tratando de volver al mundo laboral después de haber estado fuera de él por tanto tiempo. Pero supuestamente los estafaron y les quitaron todo ese dinero antes de que pudieran invertirlo en su emprendimiento. Esa es la razón por la que están en tantos problemas ahora. Al menos esa es la historia a la que se aferra. Continuó explicando que no querían involucrar a los bancos porque los bancos no serían tan comprensivos como lo ha sido el jefe de Sam. Y no podían decirle al jefe la verdadera razón por la que necesitaban el dinero porque de alguna manera eso sería un conflicto de intereses. Ahora están atrapados en este hoyo que ellos mismos cavaron. Pero, al parecer, yo soy su única esperanza para salir de él. Pues bien, les tengo noticias. No me importan sus problemas en lo más mínimo. Han sido crueles conmigo durante años. Me echaron de mi propia casa, me hicieron sentir no bienvenido y no amado. Y ahora tienen el descaro de venir arrastrándose pidiendo ayuda. Ni pensarlo. No voy a ser tan tonto como para involucrarme en su lío. No me gustan. No los respeto. Y ciertamente no les debo nada. Mi mamá parece pensar que, porque me dio a luz, estoy obligado a rescatarla cada vez que lo necesite. Pues está por llevarse una gran sorpresa. Se lo dejé bien claro a mi papá y espero que él se lo haya transmitido. Estoy fuera. Ella ya no es mi familia. No de ninguna manera que cuente.
Necesita dejar de engañarse pensando que puede contar conmigo. No puede. Ni ahora, ni nunca más. ¿Sabes? Es casi gracioso de una forma triste. Después de todos estos años, después de todo lo que ha pasado, ella todavía cree que tiene algún tipo de derecho sobre mí. Todavía piensa que puede manipularme, hacerme sentir culpable para que haga lo que ella quiere, pero esos días ya terminaron. De alguna manera, casi estoy agradecido por todo este fiasco. Me ha demostrado, más allá de cualquier duda, que cortar lazos con mi mamá fue la decisión correcta. Me ha reafirmado que estoy mejor sin su influencia tóxica en mi vida.